Querido jefe, grandioso fue el último trabajo. No le di a la dama tiempo para chillar. ¿Cómo podrán atraparme ahora? Amo mi trabajo y quiero empezar de nuevo. Pronto oirán de mí con mis divertidos jueguitos. Mi cuchillo está tan afilado y bonito, quiero empezar a trabajar de inmediato si tengo la oportunidad. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Esos fueron extractos de una carta que la Agencia Central de Noticias de Londres recibió el 27 de septiembre de 1888. Luego fue enviada a Scotland Yard, que se encontraba en medio de investigar, tal vez, la racha de asesinatos más notoria de todos los tiempos. Alguien estaba atacando a mujeres en Whitechapel, asesinándolas y luego mutilando sus cuerpos de manera espeluznante. El asesino tenía muchos nombres: el asesino de Whitechapel, Delantal de Cuero, Jack el Descarado y, por supuesto, Jack el Destripador. Permanece sin identificar hasta el día de hoy, por lo que nos centraremos en su siniestro historial de crímenes, los asesinatos, los sospechosos, las investigaciones. Pocos, si acaso otros asesinos en la historia, han inspirado tantos estudios, libros e hipótesis cortesía de policías, historiadores, escritores y aficionados al crimen conocidos colectivamente como ripperólogos. Hoy exploramos la vida de Jack el Destripador. Comienza el otoño de terror, Mary Ann Nichols. En 1888, la parroquia de Whitechapel en el East End de Londres era un lugar plagado de crimen. Era un área sobrepoblada de bajos ingresos con condiciones de vivienda y trabajo terribles. Había un burdel en cada esquina y un bar al lado de cada burdel para que los residentes pudieran entregarse a sus vicios y olvidar sus vidas empobrecidas. Pero incluso para un área así, nadie estaba preparado para lo que iban a descubrir una madrugada temprano el 31 de agosto. Un hombre llamado Charles Cross iba camino a su trabajo en Bucks Row. En el camino, encontró a una mujer tendida en la calle, con su falda levantada por encima de la cintura. Cross y otro hombre llamado Robert Powell se acercaron a ella y tocaron su cabeza y manos, incapaces de decidir si estaba muerta o simplemente inconsciente. Los dos concluyeron que deberían bajarle la falda y que alertarían al primer oficial de policía que encontraran, pero por lo demás, tenían que ir a trabajar. Las calles de Whitechapel estaban mal iluminadas y todavía era de noche afuera. En la oscuridad, ni siquiera a corta distancia, ninguno de los hombres notó que le habían cortado la garganta a la mujer y mutilado su abdomen. Un agente de policía llamado John Neal se encontró con el cuerpo, seguido de cerca por el agente Mason, a quien Cross había alertado. Un tercer agente fue a buscar al médico. El médico declaró muerta a la mujer y concluyó que la habían matado aproximadamente media hora antes. Esto significaba que el asesino todavía estaba en el área cuando Charles Cross pasó por allí. La víctima era Mary Ann Nichols, una prostituta que también era conocida como Pally. Al principio, su asesinato se relacionó con algunos otros homicidios que hablaremos más adelante. Aunque algunos culparon a una pandilla violenta, los periódicos se hicieron eco de la historia de un asesino trastornado que acechaba a estas mujeres. En las semanas siguientes, los chismes callejeros crearon la creencia de que el asesino era un hombre judío local conocido como Delantal de Cuero. Whitechapel tenía una gran población judía, por lo que la hostilidad hacia ellos era alta. Por supuesto, los periódicos estaban más que dispuestos a alimentar este sensacionalismo. Ya fuera por frustración, incompetencia o presión externa para hacer algo, la policía decidió arrestar a John Paiser en septiembre. Era un judío polaco que trabajaba como zapatero y algunos decían que a veces lo llamaban Delantal de Cuero. También tenía una condena previa por un ataque a puñaladas. Esto fue todo lo que la policía tenía contra Paiser, pero afortunadamente para él, tenía una sólida coartada que lo exculpaba. Paiser incluso ganó un caso de difamación contra un periódico que lo declaró como el asesino. El segundo asesinato, Annie Chapman. El 8 de septiembre, el asesino de Whitechapel volvió a atacar cuando se encontró el cuerpo de Annie Chapman en el patio trasero de la calle Danbury por un residente anciano. Hizo señas a unos trabajadores que pasaban, quienes alertaron a la policía. La garganta de Chapman tenía un corte profundo y su cuerpo había sido mutilado con múltiples puñaladas, sugiriendo de inmediato una conexión con el asesinato de Mary Nichols. Había sido eviscerada y sus intestinos habían sido cortados, levantados fuera del cuerpo y colocados en su hombro. Un examen post-mortem posterior reveló que el asesino le había extirpado y llevado el útero a Chapman.
El doctor George Baxter Phillips examinó las heridas y determinó que fueron causadas por un cuchillo muy afilado con una hoja larga, delgada y estrecha. Podría haber sido el instrumento quirúrgico que un médico podría usar para una autopsia. Phillips también dijo en su testimonio que el asesino mostraba indicios de conocimiento anatómico. Estas conclusiones dieron origen a la idea de que el asesino podría ser alguien con formación médica, una noción que aún perdura hoy en día. Los asesinatos causaron una gran sensación en Londres y fueron discutidos en todos los periódicos de la ciudad. Mientras tanto, la policía tuvo que lidiar con un problema inesperado que obstaculizó significativamente su investigación ya lenta. Tuvieron que examinar cientos de cartas recibidas del público. En términos generales, estas misivas podían dividirse en dos categorías: cartas de personas que ofrecían sugerencias o información sobre cómo atrapar al culpable, y cartas supuestamente del propio asesino. La policía recibió más de 700 cartas del público. Cientos de ellas afirmaban ser del asesino de Whitechapel, ya sea burlándose o expresando remordimiento como Jack el Destripador. El doble evento, Catherine Eddowes y Elizabeth Stride. Al principio, la carta, querido jefe, fue desestimada como un engaño, al igual que todas las demás. Sin embargo, una frase en particular llamó la atención de la policía. Cuando hablaba de su próximo trabajo, Jack dijo que cortaría las orejas de la señorita. Esto cobró relevancia cuando, pocos días después, el asesino lo hizo exactamente. El 30 de septiembre, dos mujeres cayeron víctimas del destripador, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Primero fue Elizabeth Stride, cuyo asesinato compartía similitudes como la ubicación y el método de asesinato para relacionarla con las otras mujeres. Los investigadores creen que Jack no mutiló su cuerpo porque estaba apurado para matar de nuevo o, tal vez, porque lo interrumpieron. Aquí es donde entra en escena un hombre judío húngaro llamado Israel Schwartz con una historia interesante para compartir, que, de ser cierta, significaba que él podría haber sido el interrumpidor. Schwartz le contó a la policía que vio a un hombre agrediendo a una mujer en Berner Street alrededor de la 12:45 am de esa noche. Creyendo que era un caso de violencia doméstica, Schwartz se apresuró a seguir su camino. En su testimonio, afirmó haber escuchado a la mujer gritar «guardia», pero no pudo entender lo que el hombre le respondió. Schwartz pensó que el hombre le había dicho «Lipsk», un insulto antisemita que hacía referencia a Israel Lipsk, un hombre judío ahorcado por asesinato el año anterior. No sabemos cuán en serio tomó la policía el relato de Schwartz, pero no lo llamaron para testificar en la investigación. Sus registros indican que rastrearon y descartaron al segundo hombre como sospechoso. Mientras tanto, a poca distancia de Berner Street, Jack había encontrado a otra víctima llamada Catherine Kate Eddowes. Después de la medianoche, Kate fue víctima de horribles mutilaciones, mucho más extensas que las de las víctimas anteriores. Su rostro estaba desfigurado, sus intestinos habían sido extraídos y colocados de nuevo en su hombro, y el asesino le había extirpado el riñón izquierdo y parte del útero. Jack también le había cortado la oreja derecha a Kate, lo que convenció a las autoridades de que la carta, querido jefe, era auténtica. Llegan más cartas. Hablando de cartas, al día siguiente la Agencia Central de Noticias recibió una postal. El texto decía: no estaba bromeando, viejo compañero. He vuelto y listo para seguir adelante. También he aprendido un nuevo truco de la anatomía en la parte interna de la pierna. Los expertos caligráficos intentaron reconocer la escritura, pero no tuvieron éxito. Aunque es cierto que ambas probablemente fueron escritas por la misma persona, también es posible que esa persona no fuera Jack el Destripador. Desde el principio, algunos investigadores creían que estas cartas eran obra de periodistas, específicamente Fred Best o Thomas Bulling. Tenían acceso a información confidencial y querían mantener vivo el interés en Jack. De hecho, es bastante factible que toda la correspondencia supuestamente del asesino fuera fabricada. Más asesinatos. Las 5 mujeres asesinadas que hemos mencionado son conocidas por los ripperólogos como las 5 canónicas y se consideran en general las únicas víctimas de Jack. Sin embargo, dada la incertidumbre que rodea todo lo relacionado con el destripador, no es sorprendente que la gente piense que pudo haber matado a otras. Primero, hubo 2 asesinatos que ocurrieron en Whitechapel antes que el de Mary Nichols. La primera víctima en caer fue Emma Smith, quien fue atacada en una callejuela en abril de 1888.
sobrevivió lo suficiente como para dar una declaración confusa sobre un grupo de hombres que la habían atacado. Aunque Emma murió de sus heridas, los médicos determinaron que su muerte fue causada por una infección en el abdomen y no por las lesiones sufridas. Después de ella, Martha Tabram fue apuñalada 39 veces en agosto. Aunque no fue degollada, su asesinato compartía características con los posteriores de Jack. Dado que el modus operandi de Jack evolucionó a medida que adquiría más experiencia y confianza, algunos creen que estos asesinatos podrían haber sido sus primeros intentos. La investigación continúa. Del lado de la ley, la Fuerza Policial de Londres estaba inmersa en una de las investigaciones más amplias de su historia. Miles de personas fueron entrevistadas y cientos de pistas fueron seguidas, pero la policía fue duramente criticada por el público y los medios de comunicación por no lograr capturar al asesino. La investigación fue manejada inicialmente por la División H de Whitechapel de la Policía Metropolitana de Londres, pero luego fue transferida a la División de Crímenes Violentos de la Policía Metropolitana. Una de las dificultades para la investigación fue la falta de tecnología forense y los métodos de análisis limitados de la época. A pesar de los esfuerzos y la atención internacional, la identidad de Jack el Destripador permanece enigmática hasta el día de hoy. A lo largo de los años, numerosos sospechosos han sido propuestos y descartados, pero la verdad sigue siendo esquiva. Jack el Destripador se ha convertido en una figura legendaria y su misterio sigue fascinando a investigadores y entusiastas del crimen hasta nuestros días.